viviendo vidas agradando a Dios. Esto a través de la manifestación del fruto del Espíritu en nosotros. El fruto, lo que se produce. Si cada uno de nosotros fuimos investidos con el Espíritu Santo, si la muerte de nuestro Jesús y su resurrección, ir a la presencia del Padre, desencadena que se liberara esa promesa en nuestro favor, y el Espíritu Santo vino e hizo morada en nosotros, esto tiene un propósito extraordinario para el hombre. Fue prepararnos para enfrentar un reto muy grande, enfrentar un mover de Dios diferente. La iglesia de aquellos tiempos, el apóstol Pedro y todos aquellos que fueron los primeros en tener esta experiencia, pudieron experimentar a primera mano el poder de ese Espíritu Santo. Pedro era un hombre pescador, era un hombre poco preparado, no era una persona estudiada. Los que andaban con él eran igualmente, no estaban muy preparados, personas humildes, ¿no? Sin embargo, el apóstol Pedro, inmediatamente después de haber recibido esta unción del Espíritu Santo, comenzó a llevar un mensaje, que ese mensaje fue extraordinario. Porque aunque nosotros lo leemos y probablemente podemos nosotros atrevernos como humanos a decir, bueno, ese es un mensaje demasiado simple, realmente yo ni me atrevería a predicar ese sermón porque no se van a convertir en las hormigas, no. Sin embargo, mi amado, cuando él predicó ese mensaje fue algo extraordinario, porque hizo un recuento de lo que había sucedido, de quién era Jesucristo. Y cuando esa palabra llegó, mi amado, este hombre, sin mucha letra, sin mucho estudio, humilde, un pescador de allá, del lago de Tiberias, este hombre, después de predicar ese mensaje, oiga, mi amado, dice que más de 3,000 personas recibieron al Señor ese día. Y como siempre les aclaro, en aquel entonces no contaban a las mujeres y los niños. No se queje conmigo, ¿ok? No se queje conmigo. Eso era así. Así que las hermanas no me peleen. Pero era así. O sea, ¿qué quiere decir? Que eran mucho más de 3,000 personas. Póngale, multiplíquelo por 2, bajita la mano. Multiplíquelo por 2, bajita la mano. Más de 6,000 personas en un sermón, amado. Y no solamente aceptaron esto, sino que las preguntas, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿No? Inmediatamente surge esa pregunta espontánea que indica que la palabra que yo recibí algo hizo dentro de mí tan grande y tan profundo que yo quiero saber qué tengo que hacer para seguir con esto. Amén, aleluya. O sea, que no fue una palabra más, no fue un mensaje religioso, no fue un sermón teológico, fue el poder de Dios. Entonces, ese poder queda en nosotros, en cada uno de nosotros. Y no todos nosotros vamos a estar predicando, obviamente, pero todos podemos mencionar el nombre de Jesús en algún momento, y nuestro testimonio y nuestra manera de actuar y nuestra manera de creer y la manera en la que yo ejerzo la fe. Entonces, si tenemos ese Espíritu Santo, se espera que nosotros tengamos fruto, demos un fruto, ¿no? Ahora, el apóstol Pablo identifica algunos de ese fruto, algunas de esas cosas que nosotros vamos recibiendo, de las manifestaciones de ese fruto. Menciona algunas, las cuales nosotros secularmente en el mundo hablamos de ellas. Son cosas que hablamos del amor, hablamos de paz, hablamos de todas estas cosas, hablamos de todo ello, ¿no? Sin embargo, son cosas extraordinariamente sobrenaturales. Por esa razón es que el apóstol Pablo dice, estas son las manifestaciones del fruto del Espíritu. Si tú tienes el fruto del Espíritu, tú no vas a ser un ser humano como eras antes. Porque el hombre que ha sido lleno del Espíritu Santo es transformado, y aquellas cosas las cuales se supone son las que nosotros tenemos que mostrar, nosotros sí las vamos a poder mostrar. ¿Cuántos de los que están aquí son impacientes? Todos somos, unos más que otros pero somos impacientes. Sin embargo, el apóstol Pablo dice que esa debe ser un fruto que se manifiesta en nosotros, la paciencia. Yo creo que eso es lo que nosotros vamos a comenzar a ver en este día, de todas esas manifestaciones, o vamos a ver también hoy el de la paciencia. Bueno, claramente, porque esto tiene un impacto para nuestras vidas como creyentes.
Tiene un impacto en el sentido de que cuando somos transformados y la paciencia es un fruto del Espíritu que se manifiesta en nosotros, esto nos va a ayudar a nosotros en nuestra perspectiva de las circunstancias, en las circunstancias. Así que vamos a ver esto nosotros en este día. Cuando nosotros hablamos de paciencia, lo hacemos y siempre que lo mencionamos, el tono que nosotros damos sobre paciencia es negativo, como el que usé hace un ratito. ¿Qué fue lo que yo dije hace un ratito? Levanten la mano los que son pacientes, y todo el mundo se rió, y los que son impacientes y todo el mundo, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque es la manera en la que nosotros analizamos las cosas. En otras palabras, en mi naturaleza humana ya yo vengo predispuesto a que yo no puedo ser paciente. Ya vengo predispuesto como ser humano, vengo predispuesto en esa mentalidad, esa perspectiva, a que realmente la paciencia es algo que no se puede manifestar en mi vida. Y si el fruto, el resultado, la consecuencia de la falta de paciencia es la impaciencia. Y los resultados y consecuencias de la impaciencia son muchos, pero el más básico y más que sufrimos son las malas decisiones que tomamos. Tú puedes estar seguro que toda persona impaciente toma malas decisiones. ¿Por qué razón? Porque el impaciente no puede escuchar. El impaciente es una persona desesperada. El impaciente quiere resultados inmediatos. Amado, nosotros comenzamos a mirar aquello, lo miramos como más bien como una carga, en lugar de ser algo lo cual nos ayude a nosotros a poder nosotros efectivamente desarrollar en nuestras vidas un carácter único, un carácter especial, un carácter que nos permita a nosotros poder sobrellevar aquellos acontecimientos, y no solamente acontecimientos, incluyendo a personas que pudieran estar causando cierto malestar en nuestras vidas. La paciencia me permite a mí desarrollar un carácter que cuando yo me enfrente a la prueba, que cuando me enfrente a la circunstancia adversa, al momento de agonía, o simple y sencillamente cuando estoy manejando una persona la cual realmente en mi deseo me gustaría torcerle el pescuezo a esa persona o darle un guamazo, nos gustaría entrar en la violencia rápido, ¿no? Aun cuando quisiéramos hacer nosotros todo eso, eso nos va a llevar a nosotros. La paciencia nos introduce a nosotros en la búsqueda de la sabiduría de Dios para resolver esas circunstancias. Mi alma te alaba, Jehová. Y si usted lo escucha, denle un aplauso al Señor. Si no lo escucha, no lo aplauda. Ese carácter me permite a mí entender que el momento que estoy viviendo, las circunstancias que estoy viviendo, algo Dios va a hacer y yo necesito ser paciente. Ahora, obviamente, esto es el resultado de nuestra perspectiva humana con relación a lo que la palabra considera un fruto de la presencia del Espíritu en el creyente. El hombre por naturaleza, amados, como mencioné hace un ratito, somos impacientes. Simplemente nosotros en nuestra vida queremos navegar por todo lo que tenemos por delante. Queremos navegar básicamente sin tener problemas. Ninguno de los que estamos aquí nos gusta tener problemas. Pero cuando los tenemos, queremos que se resuelvan rápidamente y que sea como yo quiero. Y queremos que las cosas se resuelvan pues como yo quiero, como yo lo miro, como yo creo que debe ser. Así se tiene que hacer, ¿no? Y si no lo veo así, comienzo a impacientarme. Esa palabra paciencia que Pablo utilizó en la porción de Gálatas 5:22, que es la que habla del fruto del Espíritu, sus manifestaciones. La palabra paciencia utilizó un vocablo interesante y utilizó la palabra macrothymia. Esa palabra macrothymia, en sentido general, esa palabra, cuando se usa macrothymia, no se usa única y exclusivamente a la impaciencia en circunstancias, pero también se usa mucho, comúnmente, más todavía, en nuestra relación con otras personas, con los acontecimientos, se relaciona más con personas que con acontecimientos, es lo que quiero decir. O sea, cuando usamos macrothymia, lo que el apóstol Pablo nos quiso llevar a nosotros es: sí podemos ser impacientes en las cosas de la vida, en los acontecimientos, en diferentes circunstancias, en lo que pase, pero hay un problemita, y es que la paciencia se tiene que manifestar
cuando hablamos en relación a otras personas. Cuando él está hablando de Efesios, él recibe esta revelación del Espíritu. ¿Por qué razón? Bueno, porque probablemente él había tomado la temperatura de los Éfesos y entendió que los Éfesos no tenían paciencia, y eso estaba provocando un problema dentro de la iglesia. Para que usted pueda entender por qué razón, donde haya ciudades grandes, donde haya mucho mover, donde haya todas esas cosas, tendemos a ser muy rápidos, ¿no? En Laredo no somos muy rápidos, porque aquí la gente le llama tráfico a 5 carros al frente de usted. Eso es tráfico. Aquí es así. Yo me asombro cuando la gente, no, pastor, hay que tráfico, 5 carros al frente. Y entonces, ay, pastor, es que yo vivo lejos. Viven aquí en el sur, cerca de los presidentes. No, hombre, pastor, yo vivo lejísimo. Y son apenas 6 millas, 7 millas nada más. Pero yo de la iglesia, pastor, es que no puedo venir. 6 millas. Demasiado, pastor, lejos. Pero múdese a Houston. ¡Ja! Para que lo agarre el tráfico allí. Nombre de punta a punta, para que usted vea como si son 2 y 3 horas ahí. Mire, bumper con bumper, y no se mueve. Parece que eso es como el aceite de la viuda. Llegan más carros y más carros y más carros, se añaden, ¿no? Se añaden, y usted ahí parado, ¿no? Y entonces, cuando ya uno está en ese ambiente y uno está en el trabajo, ya uno está impaciente, ya los empleados allí están mirando el reloj, son las 5 y salen como manada, se montan en los coches, prenden el coche, ahí van corriendo, se empiezan a meter en el tráfico. Oigan, y si somos nosotros de acá en Laredo y hay 3 carriles, hacemos 5 carriles, pero de alguna manera vamos a pasar, ¿no? Esto crea, amados, en el ser humano, crea una actitud impaciente. La persona es impaciente no porque tiene que serlo, sino por una actitud que desarrolló. La actitud de impaciencia. O sea, y esto, amado, nos lleva a nosotros a tener roce. Y Pablo entiende, y en la ciudad de Éfesos era una ciudad grandísima. Los que han ido con nosotros a Éfesos saben de lo que les estoy hablando. Aquí en la iglesia ya varios hermanos han estado con nosotros y hemos ido a Éfesos a ver la ciudad de Éfesos. Y amado, eso era una ciudad metropolitana, es una cosa enorme. Aquello es esplendoroso. Tenía mall, estoy en lo serio, amado, estoy diciendo la palabra mall, pero no me mire como ya está mintiendo. No. Tenían lo que es un mall hoy. Ellos tenían esas áreas donde estaban las tienditas así metidas adentro. Tenían fast food, mis amados. Tenían las comidas rápidas, las ven en las calles donde colocaban las ollas, ahí las ponían, y ahí ellos estaban vendiendo sus comidas, la gente iba, se paraba a comer y todas esas cosas. Tenían hospitales, tenían unas subdivisiones, hermano, tremendas. En aquella época del apóstol Pablo, hermano, y antes del apóstol Pablo, esas usted nota, va a esas casas y ve que tienen los sistemas de tubería, pipes y todo, tuberías en aquella época, mi amado. O sea que uno dice, wow, pero qué cosa más maravillosa. Bibliotecas, puertos, tenían teatros que acomodaban 15, 20 mil personas, amado, en cada uno. O sea, tantas cosas. Así vivía la gente. Al él comenzar a mirar esto, él entiende que estas personas, algo está pasando en él. Y lo que está pasando es que aquello para lo cual ellos fueron investidos con un poder no está funcionando, y él trata este asunto. Ahora bien, Crisóstomo, este fue un teólogo del siglo III, tremenda persona, de los primeros comentaristas cristianos, decía que la gracia de la persona que pudiendo vengarse no se vengaba, sino que era lenta para la ira. O sea, en otras palabras, Crisóstomo, cuando mira este asunto de la paciencia, él dice, eso es una gracia que la persona tiene, que pudiendo vengarse de otra, que pudiendo caerle arriba a la otra persona, perder la paciencia, no lo hace, sino que es lenta para la ira. O sea, lenta para la expresión de todas aquellas emociones y sentimientos humanos que son contrarios al proceder del Espíritu en nuestra vida. Lo que más aclara el sentido de esta palabra es lo que corrientemente en el Nuevo Testamento se acerca a actitud de Dios para los humanos. Vamos a ver esta porción en el libro de Romanos. Vamos a ver esta porción en el libro de Romanos.
Y esta porción dice, ¿no ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? O sea, ¿por qué razón, amado, dice esto? Porque para la palabra paciencia en este original hebreo significaba que era una virtud que era resultado de nuestro arrepentimiento. En otras palabras, escucha bien y amárrate bien el cinturón ahora, que cuando nosotros manejamos la impaciencia y permitimos que la impaciencia tome lo mejor de nosotros y nos vamos en contra de algunas personas por la impaciencia, significa que hay algo en tu vida de lo que no te has arrepentido. Amárrate el cordón, porque todavía esto no se acaba. Entonces dice, ¿no ves que desprecia? En otras palabras, cuando nosotros somos intolerantes, cuando somos impacientes, dice, desprecia las riquezas de la bondad de Dios. ¿Escuchaste bien? Reprende las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento. ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo y estaban destinados a la destrucción? El Señor tuvo paciencia. ¿Y qué fue lo que dijo desde la cruz? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mi alma te alaba, Jehová. Gracias a Dios que Cristo era Cristo y nosotros. Yo pienso que si Dios hubiese sido una persona humana, hace tiempo que hubiese borrado el planeta Tierra. Pero Él tiene esa paciencia que soporta todas nuestras maldades y no nos deja por imposible. Amados, en nuestras relaciones con nuestros semejantes debemos reproducir esa actitud amable, doliente, perdonadora, paciente de Dios para con nosotros. Cuando hablamos de microtimia, hablamos de que nosotros tenemos una actitud tan certera que somos capaces de ser gente amable. Sí, aun cuando estaba platicando en un lugar y conocí a una persona y la persona, usted la miraba por fuera y le daba temor la persona esa. No, honestamente le daba temor. Yo dije, esta persona está enojada, tiene algún problema. Pero cuando uno comenzaba a platicar con la persona es bien amable y bien dulce. Con todo ese rostro que tiene de coraje, como de fuerte, así, como decimos nosotros acá en el idioma nosotros, odioso, odiosa, ¿no? Pero cuando habla y comienza a conocerlo, es dulce. ¿Por qué razón? Porque hay amabilidad, es doliente. En otras palabras, nos sentimos del dolor ajeno. ¿Qué éxito más grande tiene un creyente cuando tú puedes ser sensible al dolor de tu prójimo? Cuando no miras el dolor de tu prójimo con indiferencia. Cuando quieres ser parte en ayudar y restaurar a una persona en lugar de hundirla. Perdonadora. Así que no vieron muchas amén, ¿no? Perdonadora. Y tú sabes que la palabra dice que perdona 70 veces 7. O sea, esto es por ahí para arriba. Aquí no hay límite. Esto es de que no. Y eso de que perdona pero no olvido, eso no es válido, ¿no? Paciente y paciente de Dios para con nosotros. O sea que nosotros podemos desarrollar todas esas virtudes. Así que el fruto del espíritu de paciencia nos lleva a nosotros a vivir en un nivel y en una dimensión completamente diferente. La gente que es paciente disfruta de la paz y del gozo del Señor, que son dos frutos, también manifestaciones del fruto del Espíritu. Mi alma te alaba. La próxima que tengo se llama benignidad y bondad. Benignidad y bondad. Puse benignidad y bondad. La palabra benignidad también puede ser amable. La traducción en Reina Valera es benignidad, usted la va a ver. Pero sin embargo, esta traducción se revisó y
casi todas las las traducciones nuevas que toman como base los escritos del siglo primero, la traducen como amabilidad. Pero es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Lo que pasa es que en el original, pues obviamente es en hebreo, habla de amabilidad. La benignidad o amabilidad y la bondad son dos palabras que están muy relacionadas, y a la amabilidad corresponde a la palabra original que se llama restotes. También comúnmente se traduce por bondad. Hay dos versículos que quiero tener con ustedes que van a mostrar lo que es esta bondad. Acuérdate que te estoy diciendo que estos son frutos del Espíritu, o sea, que se supone que si tú estás lleno del Espíritu de Dios, eso te tiene que estar manifestado. No es una opción. Se supone que si tú tienes el fruto del Espíritu, estas cosas tienen que ser tu marca de fábrica. Esto tiene que ser lo que manifieste y sostenga tu testimonio. Esto es lo que se supone que sea tu reputación como cristiano. No es que eres miembro de aquí o estás diezmando, estás haciendo todo esto. Es que esto sea tu marca de fábrica. ¿Estamos claros? Bueno, mírate esta Romanos 11:22 en la Nueva Traducción Viviente. Dice aquí, fíjate en que Dios es bondadoso, pero también es severo. ¿Es severo con quién? Con los que desobedecen. Pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. ¡Wow! ¡Qué palabra dura! Cuando Pablo da esta palabra a los romanos, la hace en el sentido para que lo que tú vas a manifestar, tú sepas lo que es. Porque lo que tú vas a manifestar en tu vida es el resultado de lo que tú ya tienes que haber recibido, de lo que tú tienes que haber experimentado. Por eso él habla de esta manera. Y vuelvo y repito, dice, fíjate que Dios es bondadoso, pero también es severo. O sea, en otras palabras, yo quiero que tú sepas, no haga, como decimos aquí, no agarre fiado. No agarre fiado. Dios es bondadoso, pero también es severo. Ahora, ¿es severo con quién? Con los que desobedecen. En otras palabras, lo que podría afectar y afecta la bondad de Dios para con tu vida es la desobediencia. La desobediencia es un acto voluntario y consciente. Repito, acto voluntario y consciente de no hacer la perfecta voluntad de Dios. Llámese como se llame. Cuando tú desobedeces es por decisión propia. Y cada vez que tú estás desobedeciendo, estás voluntariamente negando la voluntad de Dios para tu vida. Por eso es que la desobediencia, entonces lo dice claro, pero será bondadoso contigo si sigues confiando en su bondad. En cambio, si dejas de confiar, tú también serás arrancado por completo. En otras palabras, Pablo está asegurándose que tú entiendas que la manifestación de la bondad en tu vida es el resultado de lo que tú debes estar viviendo. Y si tú estás viviendo bajo la bondad de Dios, no sé de qué nos vamos a estar quejando. Segundo versículo dice, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo. ¿Aló? Sino que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos en Cristo Jesús. Mi alma te alaba. Dale un aplauso, Señor, por esa versión. Efesios 2:7. Escucha bien. De modo que en los tiempos Dios puede ponernos como ejemplo. ¿Qué te está diciendo? Que lo que Él nos aplica, la bondad que nos da, es lo que nos va a ser el testimonio de nosotros delante de las demás personas. Lo que tú y yo vivimos es lo que los otros van a ver. Entonces dice, Dios puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que Dios nos tuvo, como se ve
en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos en Cristo Jesús. Por eso es que, mi amado, en otras palabras, el propósito fundamental de la benignidad y de la bondad de Dios es que nos guíe al arrepentimiento a fin de que nosotros pueda expresarse en un perdón. En Romanos capítulo 2, verso 1 al 4, en la Nueva Versión Internacional, él viene concluyendo este pensamiento de esta manera. Por tanto, no tienes excusa. Ahora, escucha esto. Por tanto, no tienes excusa tú, quien quiera que seas, cuando juzgas a los demás, pues al juzgar a otros, te condenas a ti mismo. No, déjalo ahí. Porque cuando juzgas a otros, ¿qué dice? Te condenas a ti mismo. ¿Por qué razón? ¿Alguien me puede contestar? ¿Por qué razón? Porque cuando tú juzgas a otros, te condenas a ti mismo. Porque lo que estás señalando, también tú lo haces. O lo puedes hacer. ¿Aló? ¿Me entiendes? Así que tú cuando juzgas a una persona, acuérdate, siempre he dicho que cuando tú le apuntas el dedo a algo, recuérdate que tienes 3 que te apuntan para atrás a ti, más 4, este también. Entonces dice, a juzgar a otros, te condenas a ti mismo, ya que practicas las mismas cosas. Ahora bien, sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas se basa en la verdad. Piensa entonces que vas a escapar del juicio de Dios. Tú que juzgas a otros y sin embargo haces lo mismo que ellos. ¿No ves que desprecias las riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia, al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? Lo que básicamente, mi amado, el apóstol Pablo nos dice es que esta bondad en el hombre se puede apreciar cuando mejor nosotros perdonamos a otros, tal como Cristo nos perdonó a nosotros. ¿Qué es la importancia, amado, de todo esto? Voy terminando con esto, voy concluyendo con esto. ¿Qué es la importancia de lo que está el apóstol Pablo diciéndonos a nosotros? Como mencioné al principio, todo esto se reduce a que estamos hablando de transformar nuestras actitudes, de nosotros presentar aquellos valores en nosotros que nos identifican a nosotros como hombres y mujeres de Dios, por 2 cosas importantes. Número 1, porque viviendo yo bajo la benignidad, la bondad y la paciencia, estaré disfrutando de la bendición de Dios. Las promesas del cielo son promesas y Dios es fiel y es verdadero. Y todo lo que Dios ha prometido para tu vida, Él lo va a cumplir sin que quede una sola cosa. Y todo lo que pidas, Él te lo va a dar más de lo que has pedido. Pero hay algo que yo quiero que tú entiendas, que todas estas cosas tienen una condición. Y la condición es que tú manifiestes en tu vida el carácter, el cual puede mostrar al Señor que estás preparado para recibir estos regalos. Pero no solamente vas a recibir el regalo. Número 2, tú vas a poder expresar lo que Dios quiere hacer en medio del ser humano. Tú podrás expresar en medio de la congregación, en medio de tus hermanos, la benignidad, la bondad y la paciencia. En una ocasión alguien me preguntó, ¿cómo podría yo, pastor, ser un mejor creyente? ¿Cómo podría ser yo un mejor creyente? Lo único que yo puedo decirle, porque estábamos discutiendo asuntos de comportamiento, y la persona piensa que para haber sido un mejor cristiano, él tendría que estar haciendo obras. Y las obras son buenas. Amén. Las obras son buenas. Hacer el favor a la gente, eso es bueno. Eso es parte de nuestra vida como creyente. Es parte. Pero para ya ser un buen creyente, yo le dije, tú tienes que vivir bajo la unción del Espíritu de Dios. Tú tienes que manifestar en tu vida el fruto del Espíritu. Cuando manifiestas esto, todo lo demás comienza a caer alrededor. Vamos a comenzar a tomar mejores decisiones. Vamos a comenzar a hablar de manera diferente, a comportarnos en medio de las adversidades de la vida, de las aflicciones. Vamos a ser pacientes para entender que Dios nunca se ha equivocado y Dios no se equivoca. ¿Me escuchaste? No importa lo que tú estés viviendo en este momento,
contigo, una enfermedad, o el matrimonio tuyo, o una escasez, o problemas con tus hijos, Dios nunca se ha equivocado. Pero tú tienes que creerlo. Y tú tienes que ser paciente para ver la gloria de Dios en medio de tus circunstancias. Tienes que ser paciente, porque eso muestra que yo confío en que Dios lo va a hacer. ¿Cuándo? I don't know. No me importa. Dios lo va a hacer. Cuando los mismos discípulos, antes que derramar el Espíritu Santo, Señor, empezaron a cuestionar al Señor con el tiempo y con las cosas. ¿Cuándo esto va a pasar? ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Sabe cómo le dijo? En buen español, traducción Gilberto Vélez de Laredo. Eso a ustedes no les importa. Lo que les importa es esto y esto. ¿Me entienden? En otras palabras, amados, que nosotros tengamos esta actitud de saber que Él no se equivoca. Ser pacientes, ser bondadosos. Primero, recibir la bondad de Dios y disfrutar la bondad de Dios en mi vida. Tú disfrutas la bondad de Dios cuando tú eres obediente. Yo soy obediente porque Dios ha sido bondadoso conmigo. Y esa bondad me ha llevado a su presencia. Cuando tú practiques esa bondad, cuando practiques esa benignidad, esa amabilidad, cuando puedas mirar a otros y que te duela también a ti.